Ala y Renjin han sido atrapados. En el episodio 43 de Ba'ar, Aldun entró y revisó la cuenta de redes sociales de Ba'ar. Ba'ar, Ala y Renjin escucharon a Aldun en secreto. Cuando Aldun habló sobre el lugar excavado en el jardín, Ala entró en pánico. Ba'ar, Ala y Renjin idearon un plan de escape. Ala le dio a Ba'ar su horquilla para el cabello. Ba'ar logró abrir el candado con la horquilla y todos salieron juntos. Al salir, se encontraron con un perro grande. Justo cuando intentaban escapar, Ba'ar, Ala y Renjin se dieron cuenta de que los habían atrapado al escuchar disparos. Ba'ar logró atrapar a sus espectadores frente a la pantalla nuevamente en su episodio 43. Mientras el episodio transcurría en una atmósfera cargada de planes secretos, creciente tensión y la desintegración espiritual de los personajes, los eventos que se desarrollaban, especialmente en el trío de Ba'ar, Ala y Renjin, reforzaban aún más la profundidad emocional y temática de la serie. En este episodio presenciamos no solo una huida física, sino también un esfuerzo por liberarse del peso del pasado, la conciencia y los hechos. La vigilancia paranoica y la demostración de poder de Aldun. El episodio comienza con Aldun revisando las redes sociales de Ba'ar. Esta escena muestra claramente la obsesión del personaje por el control y su naturaleza paranoica. Los esfuerzos de Ba'ar por encontrar una pista en sus redes sociales revelan su dominio sobre ella y su obsesión por seguir hasta el más mínimo rastro. El carácter opresivo de Aldun se revela no solo a través de una amenaza física, sino también a través de un asedio psicológico. Verdades escuchadas en secreto, la bomba explosiva en silencio. Tanto la tensión como la estrategia se combinan hábilmente en la escena donde Ba'ar, Ala y Renjin escuchan en secreto las conversaciones de Aldun. Esta escena muestra que las tres mujeres ya no son víctimas pasivas y han comenzado a planear una resistencia activa. La mención de Aldun de la zona excavada en el jardín aumenta el misterio del episodio por un lado, y por otro, señala los oscuros secretos que Aldun enterró en el pasado. El punto de ruptura de Ala, pánico, culpa y colapso interior. El pánico de Ala al escuchar estas conversaciones desencadena el conflicto espiritual del personaje. Ala, que poco a poco va perdiendo el control, parece lista para confrontar su conciencia, pero aún se encuentra emocionalmente frágil. El hecho de que le entregue su horquilla a Ba'ar no es solo una herramienta de escape físico, también puede interpretarse como un símbolo de confianza, esperanza y solidaridad. Este gesto demuestra que Ala ahora está más abierta a Ba'ar y más dispuesta a cooperar. La puerta abierta con la horquilla, la inteligencia de Ba'ar y la resistencia de las mujeres. El momento en que Ba'ar logra abrir la cerradura con la horquilla es uno de los momentos culminantes del episodio. No se trata solo de una solución práctica, sino también de una manifestación física de la resistencia de Ba'ar ante su sensación de restricción y sus esfuerzos por mantener el control. Las tres mujeres que salen juntas por la puerta transmiten un mensaje de unidad y solidaridad. Esta escena también destaca las cualidades de liderazgo de Ba'ar y su capacidad para generar soluciones en tiempos de crisis. El encuentro con el perro grande, el primer obstáculo a la libertad. Cuando las mujeres salen por la puerta, el perro con el que se encuentran se convierte en el primer gran obstáculo para escapar. Esta escena muestra que la libertad nunca es fácil de alcanzar, a cada paso hay que enfrentarse a un nuevo peligro o miedo. Las reacciones de Ba'ar, Ala y Renjin ante este peligro reflejan su estado de ánimo, miedo y valentía. En particular, la calma de Renjin, la rendición de Ala al miedo y los esfuerzos de Ba'ar por encontrar una solución revelan la profundidad de sus personajes. El sonido de los disparos y la captura, esperanzas rotas, reinicio del cautiverio. Si bien el plan de escape parece haber tenido éxito, el sonido de los disparos constituye el clímax dramático del episodio. Las esperanzas se hacen añicos con este sonido. Las mujeres son capturadas de nuevo antes de que puedan siquiera disfrutar de su libertad. Este momento muestra la fragilidad del tema de la libertad en la serie. La expresión facial de Ba'ar en ese momento carga con el peso de la fatiga, la frustración y la necesidad de empezar de nuevo. La oscuridad de Aldun y la esperanza de las mujeres, la danza de las oposiciones. Aldun se convierte en una figura más oscura y calculadora en este episodio. Sus planes se oponen a las esperanzas de las mujeres. Mientras que la oscuridad representada por Aldun está entrelazada con el control, la violencia y los pecados del pasado, el camino trazado por Ba'ar y las demás mujeres avanza hacia la esperanza, la resistencia y la libertad. Estas oposiciones constituyen la dinámica dramática fundamental de la serie.
Predicciones y expectativas para el próximo episodio. Es posible que se produzca una mayor disolución tras la recaptura de Baar, Ala y Renjin. El secreto de Aldun sobre el refugio en el jardín podría revelarse. Esto podría revelar una gran verdad del pasado. Ala podría afrontar más su remordimiento, lo que podría impulsarla a denunciar o confesar. Es probable que Baar intente establecer conexiones con el mundo exterior y buscar nuevas vías de escape. Renjin podría asumir un papel más estratégico en este proceso.